Hola Gise, hoy estoy muy contenta porque continuaremos hablando sobre la validación de SAP. Esta vez nos enfocaremos en el contenido de los entregables. ¿Qué nos vas a mostrar hoy? Hola, Joan, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy les quiero mostrar información de valor. Les quiero contar sobre nuestra tienda QVD.digital. En nuestra tienda pueden encontrar el paquete de validación de SAP. Aquí ustedes van a encontrar toda la documentación que está asociada a este sistema. Recuerden que SAP funciona por módulos. Entonces vamos a encontrar información genérica y vamos a encontrar información por módulos. Hoy les quiero compartir un poco sobre los documentos genéricos que tenemos para la validación de SAP. Iniciaremos hablando de la evaluación de impacto. En esta evaluación de impacto, ustedes van a encontrar, primero que todo, que en los documentos tenemos un flujo de aprobación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La documentación que nosotros entregamos está en formato Word para que ustedes puedan acoplarla a su proceso. En este caso, por ejemplo, encontrarán el logo de QVD, pero ustedes pueden colocar el logo de su empresa y como tal, toda la información la pueden acoplar al proceso directamente que tengan. Qué bueno. Entonces, inicialmente en nuestra evaluación de impacto van a encontrar el flujo de aprobación que están en todos los documentos. Por otro lado, van a encontrar las preguntas, unas preguntas que nosotros hemos estandarizado para que ustedes puedan definir o concluir si el sistema es validable o no. Cuando ustedes ya concluyen si el sistema es validable o no, pasamos a hacer las preguntas también por módulo. Como les decía inicialmente, SAP funciona por módulos y ustedes pueden definir qué módulos ustedes van a validar. Dice, ahí para complementar, es que estas preguntas las hemos diseñado nosotros como QD, como 10 años de experiencia que tenemos, porque constantemente los auditores nos preguntaban cómo nosotros podíamos sustentar que las funcionalidades o que los módulos tenían buenos impactos. Entonces hemos ido creciendo estas preguntas para definir cuáles tienen impacto en las buenas prácticas. Entonces, si alguna de estas preguntas las contestamos como sí, eso significa que lo deberíamos de validar. Y recuerden que no todo se debe validar. El objetivo de definir qué tiene impacto y qué no es para minimizar y realmente validar lo que tenga impacto en las buenas prácticas. Es súper importante que lo tengan en cuenta. No validen todo porque se les va a volver un proceso extremadamente largo. Claro que sí. Gracias, Joa. También, después de que ustedes definen si el sistema es validable o no, pasan a la parte de la categoría donde se define en qué categoría va a quedar el sistema. En este caso, como esta sería categoría 4, pero aquí en el documento van a encontrar a qué se refiere con esa categoría. Y finalmente, van a encontrar siempre en los documentos el historial de cambios que está incluido en cada uno. Recuerden que a veces SAP pasa a ser categoría 5 porque muchas veces se desarrollan funcionalidades propias para nosotros, propias para para nuestros procesos. Entonces, si se han desarrollado esas funcionalidades, se tienen que categorizar como 5. Muchas gracias. Por otro lado, vamos a pasar al plan de validación. En el plan de validación, como también ustedes lo ven, se encuentra en formato Word, lo pueden ajustar a su proceso e inicialmente vamos a encontrar lo que es el flujo de aprobación. Eso lo vamos a encontrar en todos los documentos. ¿Para qué nos sirve el plan de validación que hablábamos en nuestra primera grabación? En ella vamos a encontrar el objetivo de realizar la validación, ahí se va a definir el alcance, se van a definir los documentos de referencia, la normatividad a la cual debe estar asociada, a la Discúlpame, cual... dice. Allí en el alcance vamos a definir los módulos que identificamos en la evaluación de impacto, cuáles deberíamos de cubrir. Allí es súper importante y definir cuáles transacciones o cuáles interfaces con otros sistemas, o sea, qué tanto va a cubrir nuestra validación. Listo. Bueno, luego pasamos a los documentos de referencia y los regulatorios que les aplican a cada uno de ustedes dependiendo de la industria que estén manejando.
y pues del proceso en el cual está el sistema. Aquí también en este documento ustedes deben describir el sistema, debemos definir las responsabilidades y los roles que cada uno de los usuarios va a tener dentro de esa validación. Vamos a encontrar también cuál es la estrategia y los entregables de validación. Como nosotros nos apoyamos en la guía GAM5, aquí tenemos lo que es el ciclo de vida de la validación, donde me dice qué documentos debemos tener para realizar una validación completa. Y nos muestra... Qué pena. Devolviéndome un poquito en las responsabilidades, es súper importante que listemos o que documentemos muy bien todas las personas o todas las áreas que van a ser involucradas en este proceso. Como este documento tiene que ser firmado por todos los responsables, ahí le va a quedar muy claro a todas las personas qué deben de hacer en todo este proceso. Porque recuerden que SAP es un proceso bastante largo que después se puede demorar meses. Entonces es súper importante que todos lo tengamos claro. Y con la aprobación, pues se puede colocar esa responsabilidad que realmente queda aceptada por todas las partes. Listo. Bueno, entonces después de que definimos las responsabilidades, como les decía ahorita, los responsables, pasamos a la estrategia de validación que utilizamos aquí el ciclo de vida apoyados en GAM5. Aquí nos definen cuáles serían los entregables que vamos a tener. Y acá nos explica que vamos a trabajar la metodología en B. Para la metodología en B nos dice cuáles serían los entregables para el sistema categoría 4, que es configurable, sistema configurable, o el categoría 5, que es la categoría en la cual es un diseño ya propio de la empresa. Entonces, también vamos a encontrar esta tabla que dependiendo de la categoría vamos a decir si sí se va a desarrollar ese documento o en algunos casos, dependiendo de la categoría que se seleccione, va a ser no aplica. Aquí vamos a encontrar todo el listado, nos va a decir que debemos desarrollar la evaluación de impacto, los requerimientos de usuario, el plan de validación que es este mismo documento, la Y evaluación de acuérdate que allí en las columnas también podemos ver como quién es el encargado de desarrollar, que es la cuarta columna, y quién es el encargado de revisar y aprobar la documentación. Entonces, allí queda súper bien definido todo este proceso de responsabilidades. Claro que sí. Bueno, entonces tenemos la evaluación de riesgos, las especificaciones, tenemos el protocolo de diseño, en este caso si aplica o no, el de protocolo de instalación, de operación, el protocolo de desempeño, la matriz de trazabilidad y el reporte de validación, que es muy importante tener en cuenta aquí. Por ejemplo, el reporte de validación en categoría 4 no aplica, pero nosotros para entregar una documentación más que tenga más peso con el auditor, finalmente se entrega un reporte de validación donde se concluye si el sistema ha estado validado. Entonces, aunque no aplique, también esto lo van a encontrar dentro de ese paquete documental. Dentro de los documentos que se deben entregar también está cómo se van a manejar las desviaciones, los hallazgos, las no conformidades en caso que se presenten, cómo va a ser esa fase de control de cambios también cuando haya algún cambio en el sistema, la fase de revisión periódica y finalmente la fase de retiro. Todo esto se debe definir en el plan de validación. Si hay prerequisitos, estos también se deben definir en el plan de validación. Por ejemplo, para cada una de las fases, para cada uno de los protocolos vamos a encontrar un prerequisito que es el protocolo que está primero, ya debe estar firmado, aprobado para poder continuar con el siguiente protocolo. Eso también lo van a encontrar aquí dentro del plan de validación. También hay que documentar en ese proceso es que para entrar a ejecutar los protocolos deben de estar aprobados previamente, no. Las fechas tienen que coincidir con este prerequisito. Claro que sí. Luego vamos a encontrar también el paso de entrenamiento, donde se define que todo el personal debe estar capacitado, todo el personal asociado al sistema debe estar capacitado para poder usarlo. No importa el perfil que tenga, sea usuario, sea administrador, sea un analista, la persona que tenga o el usuario que tenga acceso al sistema debe contar con una capacitación.
Y acuérdense También, que el soporte es la constancia de entrenamiento y esto lo piden demasiado los auditores. Entonces es súper importante que tengas organizado todas las evidencias de las capacitaciones. efectivamente, también vamos a encontrar un punto de criterios de aceptación donde se define en qué punto la validación va a ser aceptable o no. Si finalmente cuando todas las evidencias se han levantado y se ha definido que pasan todas las evidencias, entonces se puede dar como una validación, como un sistema validado. También en este punto vamos a hablar del manejo de las desviaciones, como se mostraba en la parte de entregables. Aquí se va a definir cómo se va a hacer este proceso en caso de que se presente algún hallazgo, cuál es el manejo que se le va a dar. Ya, ¿Sí? dice, disculpa, un poquito más arriba, hay que especificar que allí en el manejo de hallazgos, ejemplo, está quemado el formato que nosotros utilizamos. La idea es que ustedes actualicen ese código con el formato de ustedes para que pues quede hacia los procesos que ustedes siguen. Entonces es importante que esto sea actualizado. Listo, por eso también tenemos en cuenta que el documento está en Word y ustedes pueden acoplarlo a su proceso, a su sistema, a la codificación que ustedes tengan dentro de la empresa. También dentro de este punto vamos a encontrar el control de cambios, cómo es el manejo, cómo se va a manejar en caso de que pues haya un cambio en el sistema durante su ciclo de vida. Y finalmente, como mostré en el documento anterior, el historial del documento. Gise, muchísimas gracias. En el próximo video ya veremos otros documentos que deben de cumplir con esta validación. Muchas gracias, Gise. Nos vemos pronto. Vale, chao. Chao.